Buen día, mi nombre es Diego Balanta, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Atlántico y junto con mis compañeros Arnold Brevocal, John Serrano y Mauricio Sarabia vamos a presentar en el siguiente video, les voy a presentar en el siguiente video una descripción breve de un software por medio del cual es posible calcular la transferencia de calor en una instalación que tiene como fluido de trabajo biodiesel. En este caso utilizamos el terminol como fluido. Además, también es posible calcular las propiedades físico-químicas del fluido en diferentes etapas del proceso que se lleva a cabo en dicha instalación, puesto que ocurren cambios de temperatura, lo cual es directamente proporcional a las propiedades físico-químicas del fluido y se pretende calcularlas. Bien, primeramente el docente propuso una instalación que básicamente consiste en dos tanques que poseen unas resistencias con el fin de calentar el fluido de trabajo y elevarlo hasta una cierta temperatura. Además de eso, uno de los objetivos principales del proyecto es lograr diseñar e implementar en el software un mecanismo o un sistema de enfriamiento que permita disminuir un poco la temperatura del fluido una vez sale del tanque o de los tanques más bien. Para tal fin se decidió utilizar intercambiadores de calor de tipo de coraza, de tubos y coraza, con pasos múltiples. En este caso tiene doble paso por la coraza. Este intercambiador va a trabajar con doble fluido como es habitual. El fluido frío va a ser agua, que va a entrar a 25 grados centígrados aproximadamente, y obviamente el fluido caliente será el terminol 55 que es el fluido de trabajo y va a ser el que está a una mayor temperatura. Ahora, antes de ejecutar el software, es importante saber o conocer, digamos en esencia, cuál es la esencia de esta interfaz gráfica, que solo nos pide unos datos de entrada y nos arroja unos resultados, pero detrás de todo esto obviamente hay un pseudocódigo y unos cálculos analíticos que nos permitieron llegar hasta aquí. Entonces, primeramente, para realizar este software, lo primero que se hizo fue hacer un algoritmo de tipo pseudocódigo, con el fin de establecer un proceso secuencial de lo que sería el cálculo o las funciones que iba a cumplir el software. Entonces, por medio de este pseudocódigo se hace en papel el procedimiento de la forma más sistemática posible, lo cual facilita la transformación de esto, que es pues un lenguaje, digamos, de papel natural, a un lenguaje de programación. Entonces, como podemos observar en este pseudocódigo, está plasmado básicamente todos los cálculos eh, que va a realizar el software de una manera secuencial, y posteriormente, después de hacer todo este proceso, pues se llevó a transformar en código programable.
Lógicamente que bueno, esto es una versión final, pero antes de hacer todo esto se hicieron unas pruebas para determinar los rangos de trabajo del software, digamos las limitaciones entre qué rangos de temperatura y de caudal era viable que trabajara para apreciar unos resultados, digamos, coherentes y en donde se pudiera apreciar fácilmente el fenómeno. Posteriormente, una vez se termina este pseudocódigo, lo que se procede es a elegir un lenguaje de programación y una interfaz o un software que nos permita realizar este código funcional, que es el que está debajo de toda esta interfaz gráfica que aquí se ve pues llamativa, pero debajo de todo esto lo que hace posible que esto funcione y nos arroje unos resultados para poder analizarlos es, es un código eh, con funciones. Entonces, para este fin se utilizó como software o como interfaz de programación la aplicación Visual Studio Code, la cual es una aplicación bastante actualizada con un lenguaje de programación mm, relativamente sencillo, con muchísimas ayudas y con bastante información en la web para poder ayudarnos. Cabe resaltar que este proyecto, este software, cuenta con tres códigos diferentes que cumplen funciones diferentes a su vez, pero que asimismo trabajan en simultáneo. Es decir, son tres tipos de códigos en tres lenguajes eh, diferentes, tres principios diferentes, pero sin embargo ellos tres trabajan simultáneamente para hacer posible que el software funcione con una interfaz gráfica y con, digamos, ciertas animaciones o colores que le dan la parte como amigable o llamativa al software. Entonces, inicialmente tenemos un código tipo CSS, el cual es el código encargado del estilo de del software, es decir, todo lo que son animaciones, colores, fotos, imágenes, entre otras cosas. Entonces este código, como se puede ver, es bastante sencillo, bastante corto incluso, y es el que controla la parte de las animaciones y los colores. Por otra parte tenemos un código de tipo HTML. Esto también es llamado lenguaje de subrayación o lenguaje de marcado, también es conocido. Este lenguaje y este código es el que hace posible eh, todo lo que respecta a la interfaz gráfica. Es decir, por medio de este código se logra que colocar tablas en el software, colocar botones de accionamiento del software, eh, cajas donde van a ingresar los datos, tablas donde van a ir los datos de salida, entre otras. Es decir, que en resumen esto maneja todo lo que es la interfaz gráfica, el gráfico que se aprecia del software es controlado por este código HTML. Y por último, pero no menos importante, tenemos el código, digamos, funcional, el código de las funciones, que esto en esencia es lo que, lo que genera todos los cálculos en el software. Este código es el encargado de contener en sí todas las ecuaciones, todas las relaciones, todas las variables por medio de las cuales el software realiza sus operaciones
y arroja los resultados que nos permiten analizar una situación en específico. Este software se hizo tiene un lenguaje de programación JavaScript y como podemos ver, aquí está contenido prácticamente la transformación del pseudocódigo a lenguaje JavaScript o código programable, de tal forma que podamos insertarlo en el software y pueda ser funcional. Como se puede ver, este es un código bastante extenso, son aproximadamente unas 600 líneas de código y bueno, aquí es, digamos, donde se realizan todos los cálculos. Entonces, en resumen, estos son los tres tipos de códigos que hacen posible que funcione el software, que son, como mencioné en un principio, diferentes, pero trabajan en simultáneo para lograr un mismo objetivo. Por último, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona el software. Cabe resaltar que el software se le colocaron ciertas limitaciones en cuanto a los datos de entrada, puesto que se observó que con ciertos valores el software, o bueno, más bien no el software, sino al realizar los cálculos para hacer el pseudocódigo, se observaba que habían datos que no eran demasiado coherentes o de pronto se salían de una tendencia y no permitían analizar con claridad el fenómeno que ocurre de transferencia de calor para esta instalación en específico. Por esta razón se decidió limitar al software a que trabaje con unos rangos de caudal entre 1 y 5 litros por segundo y con una temperatura de entre 35 a 55 grados centígrados. La potencia de trabajo de las resistencias es de 3000 watts, la cual fue predeterminada por el docente. Sin embargo, es posible cambiarla, aumentarla o disminuirla, ingresar un dato diferente y observar qué sucede con el calentamiento del fluido de trabajo. Adicionalmente, se coloca como datos de entrada las longitudes de las tuberías principales 1 y 2, de tal forma que el usuario pueda ingresar alguna longitud lógicamente coherente con la instalación. Entonces procederemos a llenar los campos y ver cómo funciona el software. Inicialmente colocaremos un caudal de 2 litros por segundo, lo que es el equivalente a 0,002 metros cúbicos por segundo, con una temperatura de entrada del fluido de 35 grados centígrados, una potencia de 3000 watts, una longitud para la tubería 1 de 2 metros y para la tubería 2 de 2 metros. Posteriormente se oprime el botón de calcular y vemos cómo automáticamente el software arroja en las 5 tablas diferentes las propiedades físico-químicas que se encuentran a lo largo de toda la instalación. Entonces aquí vemos las primeras propiedades. Cabe resaltar que dentro de este software hay una tabla de propiedades físico-químicas que va de 10 en 10, de 10, 20, 30, 40, 50 grados centígrados aproximadamente hasta 100 o 150 grados centígrados. Y obviamente, como podemos ver, el software arroja unas temperaturas en números decimales. El software tiene la capacidad de interpolar en esa tabla para conseguir cuáles serían los valores
de viscosidad, densidad y calor específico eh, para las diferentes temperaturas que va a experimentar el fluido durante el proceso. Como podemos observar, aquí vemos la temperatura de entrada, 35 grados centígrados con sus respectivas propiedades físico-químicas, y como vemos el tanque 1 está aquí, calienta el fluido y eleva su temperatura. Sin embargo, se pudo observar que 3000 watts es una temperatura que no, perdón, una potencia que no logra calentar lo suficientemente, o más bien no logra calentar de manera significativa o notoria el fluido de trabajo, puesto que la cantidad de fluido que se encuentra contenida aquí es bastante considerable. Sin embargo, por esta razón se tiene la opción de cambiar este valor de potencia y colocar una potencia mayor y observar si ese delta de temperatura será mayor. Sin embargo, para este caso vemos que hubo un incremento de temperatura de aproximadamente 1 grado centígrado y que por su parte la viscosidad, la densidad y el calor específico cambian. Como podemos observar, aquí hay un intercambiador de calor y el objetivo de esto, como había explicado anteriormente, es bajar la temperatura del fluido de trabajo. Como podemos observar, lo logra de manera satisfactoria, logrando disminuir en 2 grados centígrados aproximadamente, 2 o 3 grados centígrados la temperatura del fluido. Posteriormente, asimismo tenemos todas las propiedades físico-químicas del fluido a esa temperatura. Asimismo ingresa a un tanque 2 en donde sufre otro proceso de calentamiento. Como vemos aquí, la temperatura es mayor a la que está acá, por lo que la resistencia elevó su temperatura, y pasa por último por un último intercambiador de calor que vuelve a disminuir esta temperatura del fluido. En todas estas tablas podemos apreciar las propiedades físico-químicas del fluido en diferentes etapas de la instalación. Y por último tenemos los valores del Q punto de la transferencia de calor que ocurren en la tubería 1, en el tanque 1, en la tubería 2 y en el tanque 2. Es decir, la pérdida de calor en estado estable, cabe resaltar, que sufren estos componentes de la instalación. Como podemos ver, aquí están los valores en watts, un dato curioso que nos permite analizar y verificar de que el software funciona de manera coherente y satisfactoriamente, es que la temperatura 1 es de 35 grados centígrados y la temperatura ambiente está predeterminada como 30 grados centígrados constante. Y como podemos ver, tenemos una transferencia de calor de 53.8 watts. Sin embargo, eso es para la tubería 1, y para la tubería 2 tenemos una temperatura de 32.97 grados centígrados, una temperatura menor que la de 35, y vemos que la transferencia de calor es menor para esa temperatura, lo cual es un resultado lógico y es un resultado esperado, ya que, como sabemos, la transferencia de calor se va a ver incrementada en cuanto mayor sea el delta de temperatura entre el fluido y el medio, que es el ambiente en este caso. Entonces, de esa manera se puede verificar brevemente la coherencia y el funcionamiento satisfactorio del software. Por último, cabe resaltar que este software tiene un margen de mejora muy alto. Es posible anexar gráficas de distribución de temperatura,
y hacer que funcione en rangos para parámetros mucho más amplios. Sin embargo, con el fin académico y con el tiempo estipulado que se tuvo, se trató de hacer el mejor trabajo posible y, y estamos muy satisfechos con el resultado de, de nuestro software. Espero que haya sido claro este video y que esté muy bien.